Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Bien, el Padre Nuestro, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es una oración que no se debe seguir de forma mecánica, de forma rezandera, que no se debe repetir como una fórmula para orar, sino que es un modelo que Jesucristo entregó a sus discípulos. Los discípulos estaban acostumbrados a orar, pero estaban acostumbrados a orar como oraban los doctores de la ley, como oraban los rabinos, como oraban los religiosos de la época. Y casi todas las religiones, por no decir que todas, en su forma de orar o de rezar, siempre tienen una frialdad, una forma mecánica de decir las cosas. No hay pasión, no hay entrega, no hay naturalidad, no hay espontaneidad. Y la oración del Padre Nuestro es, como dije, un modelo que el Señor nos brinda para que nosotros podamos conocer de qué manera nos podemos acercar a Dios. Entonces, en la primera parte que estamos analizando, que diríamos que es Padre Nuestro que estás en los cielos, vamos a analizar cada una de esas palabras y cuál es su significado y cómo lo podemos aplicar a nuestra forma particular de orar. ¿Por qué cuando los discípulos preguntan o piden, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué Él da esta oración? ¿Y por qué comienza con Padre? Padre Nuestro. Lo primero que tenemos que decir es que el significado de que la oración del Padre Nuestro comience con Padre es porque nosotros, cuando vamos a escribir una carta, cuando nosotros vamos a dirigir una palabra, una conversación, siempre debemos ponerle un destinatario. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Entonces es como cuando levantamos el teléfono y preguntamos si la persona con la que queremos hablar es la que está al teléfono. Si estamos llamando a mi mamá, yo digo, mamá, ¿cómo estás? Si estoy llamando a mi papá, hablo con mi papá. Y si estoy queriendo hablar con alguien en particular, pido por esa persona. Así que la primera razón por la que nosotros decimos Padre es porque nosotros tenemos que invocar. La Biblia dice que Dios es un espíritu. Y como espíritu que es, nosotros invocamos su nombre. Cada vez que nos dirigimos a Él en oración, invocamos su nombre. Así que invocamos a nuestro Padre Celestial. Y lo invocamos como tal, como Padre, y no como un Dios ajeno. Observemos, por ejemplo, lo que dice primera carta del apóstol Pedro. Yo voy a tomarme yo traje las lecturas ya hechas aquí para no gastar mucho tiempo en buscar en la Biblia. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros en la oración invocamos a nuestro Padre, le ponemos un destinatario a nuestra oración y ese destinatario es nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora bien, la segunda razón o el segundo significado de comenzar con la palabra Padre es porque para poder orar a Dios como Padre tenemos que ser hijos de Dios. Y la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La gente que ora a Dios casi siempre tiene un concepto de un Dios lejano. No oran a Dios como el Padre Celestial que
nos es a nosotros. Y eso es porque eso es porque algunas personas no entienden o no han experimentado lo que significa ser hijo de Dios. Pero según el texto que acabamos de leer, el Padre nos ha dado un amor para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, nuestra relación con Dios es distinta a la que teníamos sin Dios. La gente que no tiene la relación de Dios de Padre Celestial, saben quién es Dios, creen quién es Dios, claman a veces a Dios, pero no lo hacen como sus hijos que deberían de ser, ni como su padre que él debería ser, porque sencillamente no son hijos de Dios. Así que para poder decir Padre nuestro, tiene que haber una relación de padre e hijos entre nosotros y Dios. Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. Es común, sobre todo en Latinoamérica, es común escuchar la expresión, no, porque todos somos hijos de Dios. La gente tiene la idea de que son hijos de Dios en general, pero la palabra de Dios enseña otra cosa. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Por ejemplo, vayamos a Juan 1, capítulo 18. Juan 1, capítulo 18. El apóstol Juan nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es importante que hagamos una diferencia entre la palabra unigénito y primogénito. Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. Él solamente ha engendrado un hijo, que es Jesús hombre. El resto de los seres humanos no son hijos, son criaturas. No es lo mismo que yo haga una silla, no es lo mismo que yo haga una mesa, no es lo mismo que yo haga un libro y eso es mi criatura y eso yo lo aprecie y eso yo lo cuido, pero no es mi hijo. Eso es muy distinto a engendrar un hijo. Entonces, el único que es hijo de Dios es Jesucristo. El resto de los humanos somos criaturas, pero eso no quiere decir que no podamos ser hijos de Dios. Porque se puede llegar a ser hijo de dos formas, o por nacimiento o por adopción. Nosotros no podemos nacer humanamente hablando de parte de Dios como Jesús. Todos sabemos que Jesús nació del vientre de María. Dice la Biblia que el ángel le dijo a María: vas a concebir, vas a venir el Espíritu Santo y se va a poner sobre ti y el niño que nacerá será el Hijo de Dios, será Dios. El único que experimentó ese nacimiento y que es hijo de Dios por nacimiento es Jesucristo. Pero los humanos, el resto de los humanos, si podemos llegar a ser hijos de Dios, es por medio de la adopción. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1:5 dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, los hombres que son criaturas de Dios, que no son hijos de Dios, pueden llegar a ser hijos de Dios si lo hacen por medio de Jesucristo. Solo así es que pueden dirigirse a Dios como Padre. De lo contrario, ellos, al no ser hijos de Dios, no pueden llamar a Dios Padre, ni se pueden dirigir a Él de esa manera. Ok, ahí ya estamos viendo lo que ya dijimos. Todos somos criaturas, somos hechura de Dios, pero no todos son hijos. Y es vital que el que se acerque a Dios como Padre puede estar seguro
de que es su Hijo por medio de Cristo. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 9. Observen lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y aquí viene esta parte que nos distingue del resto de las personas. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada persona debe preguntarse a sí misma. Marjorie, Milena, Betty, Carlos, Martín y todos los que están en el Zoom deberían de preguntarse, ¿soy hijo de Dios? ¿Es Dios mi Padre Celestial? ¿Qué he hecho yo para ser hijo de Dios? ¿Puedo yo realmente decir que he nacido de nuevo? ¿Realmente he sido adoptado como hijo de Dios? ¿Soy yo hijo de la luz, hijo del día, como lo dice aquí el apóstol Pablo? ¿Estoy en el grupo de los que se pueden llamar hijos de Dios? Por eso, cuando oremos, debemos estar seguros que tenemos una relación padre e hijo con Dios. Y no una relación Dios-criatura como el resto de los hombres. Porque Dios escucha la oración de sus hijos. Muy bien. Necesitamos también saber, cuando hablamos de Padre, que nos estamos dirigiendo a un Dios cálido, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, que se complace con sus hijos cuando hablan con Él. Los hijos nos complacemos cuando los padres nos complacemos cuando nuestros hijos se acercan a nosotros a hablar. Nos entristecemos cuando nuestros hijos no nos hablan, no nos llaman, no nos consultan, no nos preguntan, no se preocupan por hablar con nosotros. Cuando un hijo llama a su padre, habla con su padre, contenta su corazón. Y mucha gente se acerca a Dios solamente en casos de emergencia, como cuando se rompe el vidrio del extintor, porque ven a Dios como alguien frío, distante, que simplemente está para resolverme los problemas cuando yo los necesito en un momento de emergencia. Pero no, nosotros debemos acercarnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y debemos dirigirnos a Dios como Padre, porque cuando lo hacemos, eso nos prepara emocionalmente para orar con confianza. Fíjense lo que dice ahí, nos prepara emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, nosotros estamos orando también con nuestros sentimientos, estamos orando con nuestras emociones, estamos orando con cómo nos podamos sentir en algún momento. Imaginemos por un momento que hemos cometido algún pecado. Satanás va a susurrar a nuestro oído que no podemos orar porque el pecado que cometimos, Dios no nos va a escuchar, no nos va a aceptar. O a veces también emocionalmente estamos desanimados, deprimidos, no nos provoca, no tenemos ganas de orar. Entonces nosotros necesitamos entender que Él, como nuestro Padre Celestial, está dispuesto a escucharnos cualesquiera sea nuestra situación. Mientras que nuestro corazón esté latiendo, mientras que nuestros pulmones se estén llenando de aire, nosotros, por más fríos que estemos espiritualmente, por más alejados de Dios que estemos espiritualmente, por más tristes que estemos emocionalmente, si realmente decidimos acercarnos al Padre Celestial, Él nos va a escuchar como aquel padre que, teniendo a su hijo pródigo, ¿verdad? Cuando se fue, todos los días salía a esperarlo en el camino para ver si venía de regreso. Así que Dios nos trata como a hijos porque Él es nuestro Padre. Veamos lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia. Es decir, aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, aunque hayamos cometido pecado, vengamos confiadamente al trono de la gracia, porque Él es nuestro Padre Celestial. Muy bien, hasta ahí podemos resaltar, podemos destacar por qué a Dios lo llamamos Padre, por qué nos dirigimos a Él como tal. Ahora veamos cuál es la razón por la que utilizamos la expresión nuestro, Padre nuestro. ¿Por qué cuando oro no digo Padre mío, sino que digo Padre nuestro? Detrás de esa palabra hay un significado y vamos a verlo. Cuando el Señor Jesucristo responde al discípulo que le pregunta, Señor, enséñanos a orar, y él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, ¿verdad? Esa expresión nuestro es una condenación al egoísmo natural del hombre que siempre piensa que lo de él es de él y de nadie más. Por eso, cuando nos dirigimos al Padre Celestial, hablamos de Padre nuestro y no de Padre mío, porque me estoy dirigiendo a mi Padre Celestial, pero al Padre de los que están conmigo. Es decir, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy con mi esposa, si yo estoy con mis hijos, si yo estoy con otras personas, decir Padre nuestro es involucrarlos a ellos como hijos de Dios. Sí, solo sí, ellos han tenido un nacimiento, como ya lo explicamos. Sí, solo sí, ellos han tenido y tienen a Dios como su Padre Celestial. Pero aún si no lo son, porque no han tenido un encuentro personal, el decir Padre nuestro transmite que yo tengo acceso al Padre, transmite que yo tengo confianza en dirigirme al Padre. Y esa es la razón por la que muchos inconversos, cuando nos escuchan orar, dicen, yo quisiera orar así. Yo quisiera tener esa relación que tú tienes con Dios. Porque transmitimos eso cuando nos referimos al Padre de esa manera. Así que, repito, la expresión Padre nuestro es una condenación al egoísmo natural del ser humano que acostumbra a hablar siempre en primera persona. Entonces, al decir Padre nuestro, estamos echando a un lado nuestro ego, estamos echando a un lado nuestro yo y estoy involucrando a los demás. Veamos lo que dice, perdón. Si yo estoy solo, tengo que decir Padre mío. Bueno, yo puede ser. En mi oración. Sí, evidentemente. Por eso es que repito, la oración que Jesús da es una oración modelo, no es un calco, no es que si yo digo Padre mío está mal. Evidentemente, como dice Betty, si yo estoy solo, pues yo digo Padre Celestial, no digo Padre nuestro o Padre amado, es decir, o mi Padre. Al invocar a Dios no hay ninguna regla, pero lo que estamos tratando de destacar es que recuerden que el Padre nuestro es la respuesta de Jesús a un discípulo que está pidiendo, enséñame a orar. Entonces, si mi Padre, si yo le pregunto a mi Padre, Padre, enséñame a manejar la bicicleta, y Él me quiere enseñar debidamente, me va a dar las instrucciones correctas. Si Jesús recibió ese requerimiento de un discípulo, Señor, enséñanos a orar, Él se los iba a poner de la manera más sencilla que ellos pudieran entender. Y lo que estamos tratando 2000 años después que Jesús dio esas instrucciones es ver qué cosas podemos sacar de esa oración modelo. Estamos destacando ahora mismo que decimos Padre nuestro, posiblemente más que todo en una oración comunitaria, en una oración donde estamos con otras personas, porque estamos aceptando que la paternidad que yo tengo de parte de Dios, la adopción que yo he recibido como hijo, también la tienen mis hermanos en Cristo cuando estoy orando con ellos. Muy bien, veamos lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 6. Dice allí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ojo, ese todo que aparece en esta cita bíblica, Efesios 4:6,
está dando por sentado que le está hablando a los creyentes. Cuando dice un Dios y Padre de todos, no se está refiriendo, como dijimos al principio, a todos los seres humanos, sino se está refiriendo a los que son lavados por la sangre de Jesús, a los que han nacido de nuevo. Recordemos que en este caso, Efesios 4:6, se le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y Pablo está partiendo del principio de que quienes lo están leyendo son creyentes. Entonces Pablo está diciendo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra cosa que debemos destacar de la palabra nuestro es que en el Antiguo Testamento la expresión Padre nuestro no se refería ni siquiera a una persona, se refería a la relación que existía entre Dios y la nación de Israel. Es decir, la expresión que se usaba para invocar el Padre Nuestro en hebreo es la misma expresión que se usaba para representar la relación de Dios con Israel como nación y no como un individuo. Entonces, eso refuerza la idea de que Dios es el Padre de la nación de Israel y en este caso de la iglesia o de los redimidos por Cristo. Otra cosa es la siguiente: la palabra nuestro nos prepara para orar conscientes de que nuestros hermanos también son hijos de Dios y tienen el mismo acceso y derecho de ser oídos que nosotros tenemos. Es decir, hay personas que pudiera ser que piensen que son más oídos por Dios que el hermanito X o la hermanita tal, porque pudieran llegar a pensar, yo sí sé orar, pero el hermanito no. Yo sí tengo una vida santa para que Dios me escuche, pero el hermanito fulano tiene una vida X y a él no lo escucha Dios. Pudiéramos tener ese tipo de actitud. Y para que veamos que esto es factible, esto puede suceder, podemos ir a Lucas 18, capítulo 18, Lucas 18, versículos 14 al 10. El mismo Jesús cuenta lo siguiente: dos hombres subieron al templo, ¿a qué? Al templo a orar. Estaban en el templo orando. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, refiriéndose al que tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces Jesús agrega: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, la oración del Padre Nuestro nos enseña con esa expresión nuestro que nosotros pudiéramos pensar que estamos en una posición de ventaja con respecto a otra persona. Pero la Biblia dice que el que cree estar firme, mire, no caiga. Todos los cristianos tenemos circunstancias en nuestra vida, temporadas en nuestra vida, en las que hemos pasado por un bajón espiritual. Y todos nosotros mañana podemos caer en tentación. Así que esa expresión nuestro nos debe recordar que la misma misericordia que Dios tiene conmigo, la misma paciencia que Dios ha tenido conmigo, también la tiene por mi hermano. Que a veces yo no soy tan misericordia con él, que a veces yo no soy tan comprensivo y tan tolerante con él, pero sí quiero que Dios sea comprensivo y tolerante conmigo. Es más, parte de esto tiene que ver cuando lleguemos a esta parte de la oración que dice: y perdona mis deudas como yo perdono a los demás. Vamos a ver qué tan cierto es eso cuando lleguemos ahí. Pero lo cierto es
que todos los cristianos que hayan sido lavados por la sangre de Jesús, no importa si es pastor, no importa si es evangelista, no importa si es diácono, no importa si es anciano o un cristiano raso de la iglesia, todos han sido alcanzados por la gracia de Dios y todos tienen el mismo derecho de dirigirse a Dios como su Padre Celestial. Al orar Padre Nuestro, al decir Padre Nuestro, contribuimos a la comunión entre los creyentes, pues yo veo a mis semejantes como salvados por la misma obra redentora de Cristo que me salvó a mí. Es muy importante, hermanos, para la comunión cristiana, es muy importante entender que la misma sangre que limpió mis pecados es la misma sangre que fue vertida en aquel que es mi hermano. Yo no olvido una ocasión en la que una persona en una iglesia donde yo pastoreé se había disgustado conmigo. Era un miembro de iglesia que estaba muy molesto conmigo por un malentendido y durante semanas yo lo busqué para hablar con él. Busqué a los diáconos, busqué a la gente y no hubo forma de que él se dejara hablar. Pero iba a la iglesia. Solo que cuando yo comenzaba a predicar, él se salía del servicio. Entonces, claro, a lo que yo subía a predicar, yo no tenía forma de acercarme a él porque él estaba predicando. Pero un día le monté una trampa. Y él creyó que yo iba a subir a predicar y él se salió del servicio. Y lo que hice yo fue que dejé a otra persona y me le fui por detrás. Y no le quedó otra cosa que conseguirse conmigo de frente. Entonces yo agarré y le dije, fulano, no podemos seguir así. Si yo me equivoqué, si yo te ofendí, si yo te fallé, yo necesito que nos arreglemos. Somos dos personas que hemos sido lavadas con la misma sangre, somos hermanos. Y él me miró a los ojos lleno de rabia y me dijo, nosotros no somos hermanos. ¡Wow! Yo le dije, bueno, si no somos hermanos, nomás hay dos posibilidades. O tú eres inconverso o yo soy inconverso. O tú eres impío o yo soy impío. No recuerdo en qué terminó la conversación. Sé que él no se quiso reconciliar conmigo. Pero lo que quiero decir es que hay personas que pueden estar en la iglesia y pueden tener tal orgullo en su corazón que no creen que otros sean dignos de haber sido lavados por la misma sangre que ellos fueron lavados. Eso es terrible y es triste. Muy bien, sigamos adelante. Es que se nos olvida, pastor, de que los pecados son pecados. No importa si el tuyo era más grande o más chiquito. Claro. El mío, el Señor nos mira exactamente igual. Así es. Y está dispuesto a perdonarnos a todos si estamos dispuestos a arrepentir. Así es. Ahora, hemos ya visto del Padre Nuestro esa expresión, Padre Nuestro, pero luego el Señor dice que estás en los cielos. Vamos a analizar qué significa eso de que estás. Fíjense que estamos desmenuzando palabra por palabra, como cuando hacemos ropa vieja o carne mechada, como decimos en Venezuela. Estamos deshilachando todo el Padre Nuestro para sacar el mayor provecho y significado a lo que dice cada palabra. ¿Qué significa eso de que estás? Bueno, lo primero, cuando nosotros decimos que estás, estamos afirmando, estamos declarando que Dios existe y podemos acudir a Él y presentarnos ante su presencia. Usted dirá, bueno, por supuesto que si yo estoy orando es porque yo creo que Dios existe. Sí, pero quiero decir dos cosas. Primero, estamos en un mundo donde ser ateo es ahora la moda. Cuestionar la existencia de Dios está de moda. No de ahora, de siempre, pero hoy en día con este mundo lleno de tecnología, lleno de internet, lleno de raciocinio, lleno de inmoralidad, lleno de que todo el mundo se ofende por esto o por aquello, la idea de Dios cada día en muchos corazones y en mucha gente se va disipando. Incluso dentro de la misma iglesia podemos ver que se es tolerante con el pecado porque se ha distorsionado la idea de quién es Dios. Entonces, decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, es reconocer que Él tiene un lugar. Y si hay un lugar donde Él está, es porque Él existe. Es porque Él gobierna desde allí. Cuando yo oro al Padre que está en los cielos,
yo estoy conscientemente dirigiendo mi oración a ese Dios que yo sé que existe y que puedo acudir a Él y estar en su presencia. Por ejemplo, veamos lo que dice Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 18. En Daniel 9, 18 dice: inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel 9:18. Me encanta esta parte, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, si nos acercamos a ti, no es pensando que somos dignos de estar delante de ti, sino en tus misericordias. Así que si yo elevo mis oraciones hacia el cielo es porque creo que Dios está allí. Además, cuando decimos que estamos dando evidencia que para nosotros Dios, aunque es omnipresente, tiene un lugar desde donde gobierna. Dios es omnipresente, Él está en cualquier sitio. No hay lugar donde Él no pueda estar, pero tiene un trono. Tiene un centro de comando, que es los cielos. Y por eso leamos lo que dice el Salmo 45:6. Salmo 45 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que Dios tiene un lugar desde donde gobierna. Dios tiene un lugar desde donde manda toda la creación, donde está sentado y donde Él tiene el control absoluto de todo lo que existe. Cuando decimos Padre nuestro que estás, estamos reconociendo su señorío, estamos reconociendo su reinado, estamos reconociendo que Él tiene un trono desde el cual ordena. Dios no es un concepto nebuloso o impregnado de certidumbre. Cuando decimos que estás, es porque la persona que está orando, en este caso nosotros, es necesario que ore plenamente convencido, mental y espiritualmente, que Dios es real. Es decir, a veces, y esto tiene algo que ver con una pregunta que me hizo alguien que creo que está, no voy a decir quién es, pero creo que está reunida con nosotros hoy. Esta persona me preguntaba hace unas semanas atrás: ¿por qué cuando estoy orando mi mente se va a otro lugar? ¿Por qué cuando estoy orando me cuesta estar concentrada en la oración? ¿Por qué me divago? Bueno, definitivamente, al igual que si yo voy a presentar un examen y necesito pasar ese examen para un trabajo, para que me den una licencia o por X o Y razón, yo sé que yo tengo que concentrarme en responder el examen. No importa las preocupaciones que tenga, no importa lo que tenga que hacer después, sé que no puedo ir a presentar ese examen si no estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Lo mismo debe ser cuando vengo a orar. Que evidentemente Satanás sabe que él va a buscar elementos para distraernos. Por supuesto que sí. Pero tiene que haber una disposición consciente. Y cuando yo entiendo que estoy hablando con Dios, que está sentado en su trono y que yo tengo la bendita misericordia de Dios me permite acceder a ese trono por la intercesión de su Hijo Jesucristo, yo me deleito en su presencia, yo me deleito en la presencia de Dios y eso me permite concentrarme, eso me permite estar alineado con su presencia. Así que... ¿Puedo hacer sí. una salvedad ahí? Sí. Creo que cuando vamos a orar al Dios nuestro, Señor, para evitar esa divagación, tenemos que preparar primeramente nuestra vida espiritual en ese momento que vamos a orar hacia el Dios nuestro, porque si no divagamos.
Sí. O sea, prepararnos mentalmente a qué vamos a orar y por qué vamos a orar y quién es a quien vamos a orar antes de presentarle algo a nuestro Señor, porque si no divagamos, porque no tenemos una fijación a qué debemos presentar nuestra oración. Por eso lo que está en pantalla dice, es necesario que quien ora esté plenamente convencido mental y espiritualmente de que Dios es real. Aunque no lo podamos tocar, aunque no lo podamos ver, Dios es real. Y Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que sin caer en religiosidades, como dice Enrique, hay que tener ciertas previsiones al momento de orar. Y me refiero a la oración devocional. No me estoy refiriendo a si voy manejando, no me estoy refiriendo a si alguien me pide que ore por él. No, me estoy refiriendo al tiempo de oración que yo dedico a estar con Dios. Yo tengo que tomar ciertas previsiones. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es poner el celular lo más lejos posible. Si está en mis manos dedicar un tiempo para orar fijo y decirle a la gente, no me llames a esta hora porque estoy orando, o no me molestes a esta hora, buscar un lugar, buscar un sitio donde yo pueda estar a solas, que la gente sepa que si no estoy ahí es porque estoy orando. Es decir, tomar todas esas previsiones es porque realmente a mí me importa pasar tiempo con Dios. Y si me importa pasar tiempo con Dios, es porque aunque yo no lo puedo ver ni lo puedo tocar, sé que Él está sentado en su trono, Él es real y quiero dirigirme a Él de la mejor manera. Ok, la duda acerca de Dios y sus atributos hace inoperante la oración. De allí la importancia de estar claros que nuestra oración tiene una persona y un lugar a donde ir. Repito, la duda que podamos tener acerca de Dios y de sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Dios es santo, Dios es poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, misericordioso. Dios es celoso, Dios es justo, Dios es amor, en fin. ¿Tiene promesa? Exacto. Exacto. Valorar, tener seguridad sobre quién es Dios y sus atributos. Si no tenemos esa seguridad, la oración se vuelve inoperante. Y es importante estar claros que nuestra oración tiene una persona y un lugar a donde está yendo. Es decir, no está cayendo en saco roto. Y vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 4. Estaba el ángel hablando con Cornelio. Y Cornelio no había todavía creído en Jesús. Cornelio aún no había creído en Jesús. Y voy a aprovechar para responder otra pregunta que me han hecho en esta semana. ¿Escucha Dios las oraciones de los impíos? La respuesta es, depende. Porque la misma escritura dice que Dios no escucha al impío. Pero vemos aquí que Cornelio era impío. Todavía no se había convertido. ¿Por qué sabemos que no se había convertido? Porque el ángel precisamente le dice, manda a buscar a Pedro, porque él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, simpatizante de Dios. Tenía favor con el pueblo y el pueblo tenía favor con él. Oraba, daba limosnas, hacía buenas obras. Era un hombre con cierta inclinación hacia Dios, pero no tenía a Cristo en su corazón. No entendía que era a través de la gracia de Dios que podía ser salvo. Que Dios estaba trabajando en su corazón es muy probable. Es probable que el Espíritu Santo lo estaba preparando. Es probable que el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo. Pero era todavía impío. Pero Dios escuchó sus oraciones. ¿Cómo lo sé?
Porque el ángel le dice en Hechos 10:4, el ángel le dice a Cornelio, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dice Cornelio al ángel. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eran las oraciones de un hombre no creyente que habían llegado delante de Dios. Y la razón por la que Dios escuchó esas oraciones es porque la intención de este hombre era de conocer a Dios. No estaba orando a Dios como una crisis que se le presentó y clama a Dios y busca a Dios en medio de la crisis, pero después se olvida de Dios. Es que ya había sido separado para... Había sido apartado, había separado, el Espíritu Santo estaba trabajando en él y su oración era en una búsqueda. Es como el etíope. El etíope venía leyendo Isaías cuando iba de regreso a su país por el desierto, porque él estaba inquiriendo en la escritura quién era el Mesías. Porque cuando Felipe se le acerca y le pregunta, ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Y cuál es el pasaje que estaba leyendo? Isaías 53. Dime, ¿de quién habla aquí? Cuando un hombre está redarguido para buscar de Dios, por supuesto que Dios tiene que escuchar su oración. Cuando esa es la intención de la oración. Lo primero que usted dijo, ese era yo. Yo creí en Dios, era temerosa de Dios, pero no conocía. No conocías a Dios. Pero sí Influye tenía muchas cosas. todas las intenciones, todo eso que usted dijo, ese era yo. Pero hasta que llegó. Bueno, dice la palabra según Efesios que Dios tiene escogidos a los que han de ser salvos. Así que Dios estaba preparando tu corazón desde la eternidad. Y aunque en ese momento aún no habías creído, Dios estaba preparando tu corazón. Creía, pero no Por eso, igual que Cornelio, e igual que el etíope, e igual que muchos, tenemos un concepto de Dios, sabemos que Dios existe, etcétera. Lo estamos buscando, pero no sabemos hasta que tenemos un encuentro personal con Jesús. Nancy iba a decir algo y luego Enrique. No, yo le quería decir que mi única da testimonio de que ella, sin ser creyente, ella se iba al parque y oraba, y tenía problemas y se lo presentaba a Dios y ella recibía respuesta. Ok, pero como ya lo hemos dicho, estaba preordenada para salvación. ¿Ok? Estaba escogida para salvación. Dios estaba trabajando con ella en su corazón. Bueno, si yo le digo, antes de yo aceptar a Jesucristo, yo temía a Dios y yo clamaba a Dios. Es decir, hasta cierto punto, yo tenía comunión con Dios y yo no era creyente. Pues yo era una niña, pero siempre yo temía a Dios. Debemos dejar claro esto. La Biblia dice que mientras que no hayamos nacido de nuevo, Sí, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. cierto. Nosotros, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, no estamos en condiciones de buscar a Dios, a menos que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros para conducirnos a ese nuevo nacimiento. Cuando alguien se convierte al Señor, es porque desde la eternidad, Dios conociendo, sabiendo que esa persona había de ser salva, Dios obra para que esa persona conozca a Cristo. Y en ese proceso en el que pasó Niurka, ese proceso en el que pasó Betty, ese proceso en el que pasaste tú, Dios escuchó tus oraciones porque estabas ordenada para salvación. ¿Ok? Ahora, el impío que busca a Dios simplemente como una tabla en medio de una crisis, pero no está buscándolo para ser salvo, sino para salir de un problema X, esa oración Dios no la escucha. Pero cuando lleguemos a ese punto, en el futuro, podremos analizarlo más. Inclusive yo sin conocer a Dios, temerosa de Dios haciendo, yo siempre pensé agradar a Dios aún ir al matrimonio sin haber tenido relaciones. Uh-huh. Y eso dice, me parece a mí, para una persona que no ha conocido así sino en. Uh-huh.
me parece que Sí, no quería no- yo cometer eso. Sí, no quiero ahondar en esos detalles de lo que estamos respondiendo porque no es el propósito de la clase, Sí. pero debemos recordar que Dios al hombre también le da conciencia. El hecho de que un hombre esté muerto espiritualmente no significa que no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque si no sabe lo que es bueno y lo que es malo, no tiene entonces responsabilidad. Adán y Eva sabían lo que era bueno y lo que era malo a pesar de que estaban muertos espiritualmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hombre sabe qué es bueno y qué está mal. Lo que no tiene... Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, pero eso me pone en duda a mí, ¿Qué te pone en duda? A ver. porque yo pienso, si yo estoy predestinada para creer en Jesucristo, pero yo no oigo a nadie que me hable del Evangelio, me puedo perder. ¿Verdad que sí? No te puedes perder si estás predestinada. Ahora la creación de Dios va a buscar la manera de salvarte. Dios va a hacer la... O sea, nadie se puede perder si Dios ya lo escogió desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿De qué manera? Por ejemplo, te voy a poner el caso más vívido que yo he tenido. El caso de Neidi. Neidi está encerrada. Cuando ella entró allí, estaba presa. Era inconversa. Ella entró allí sin conocer a Dios. Y estando allí, en su tristeza, en su depresión, en su dolor, ella buscó en una caja un libro y el único libro que consiguió en español fue la Biblia. Y ella leyó ese libro con desdén, con rabia, con molestia, pero era lo único que había en español. Y Dios operó sin tener ningún tipo de ayuda. Me faltaba un año yo para conocerla. Ella la condujo a la salvación. Cuando yo conocí a Neidi, ya Neidi se había convertido y nadie le predicó. Se predicó leyendo la Biblia, se convirtió leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo no te hace nacer de nuevo, no va a haber ni predicador, ni Billy Graham, ni nadie que te pueda convertir. Nosotros somos instrumentos para que la persona pueda escuchar, pero quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Y Él se va a valer de cualquier medio, el que sea. Pero tengo que avanzar. Entonces no me preocupo, porque siempre Dios va a tener cuenta. Totalmente. Nadie se va a perder. Porque a veces yo me siento y digo, ay, hay que ir a predicar el Evangelio. No, tienes que ir a predicar porque la Biblia dice, lo que pasa es que estamos saliéndonos del tema. Este no es el tema, estamos entrando en un tema de la predestinación y eso ya es para otro. La conciencia, sí, la tiene todo el mundo, porque yo sé lo malo que hice, Ajá. y lo bueno que hice, y eso Total. es la conciencia. Totalmente. Bueno, pero estábamos hablando acerca de que una persona debe tener claro, ¿verdad?, que Dios está y que la oración nuestra va a ese lugar donde Él está. Ahora, vamos a ir ya finalizando. Hemos hablado del Padre, hemos hablado del nuestro y hemos hablado de que estás. Y ahora hablemos de en los cielos. ¿Qué significa eso de Padre nuestro que estás en los cielos? Los cielos son un símbolo de la prominencia y la supremacía de Dios, de su control absoluto sobre el universo. Primer libro de Reyes dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. La expresión en los cielos significa que Dios puede ver todo lo que está delante de Él. No hay nada oculto para Él. No hay nada que yo pueda decir, pensar, hacer. No hay nadie que pueda hacer o decir algo que no esté revelado para Dios. Él tiene control absoluto sobre todo lo que hay en el universo. Cuando decimos en los cielos, estamos indicando en la oración que Dios está allí en los cielos y estamos proclamando su grandeza, su gloria y su omnipresencia. Y esto nos recuerda que Dios está en todo lugar, lo ve todo, por lo que no debemos vivir de una forma en la iglesia y de otra forma fuera de la iglesia.
Eso es paganismo, el limitar la presencia divina a una zona geográfica. Es decir, cuando yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos hablando de que Dios me ve aquí y me ve en casa. Porque muchas veces nosotros pensamos que no nos podemos poner cierta ropa para la iglesia, pero sí me la puedo poner para el mundo. Hay ciertos chistes que yo no contaría en el santuario de la iglesia, pero sí los contaría en la sala de mi casa. Hay ciertas cosas que yo no vería en el celular o las pensaría en el sitio donde esté, si es la iglesia, pero sí las vería si no estoy allí. Entonces, tener un concepto distorsionado de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, es terrible, porque yo puedo llegar a pensar que a Dios le molestan los pantalones en el púlpito, pero no le molestan en la calle, por ejemplo, que es una costumbre muy dada entre algunos cristianos, que si vas a dirigir, si eres mujer, no te puedes poner pantalones, pero si es para estar abajo, sí. Como que si el pantalón, si es malo en todas partes. Y si es bueno en todas partes. Es decir, nosotros no podemos sectorizar a Dios según una zona geográfica. Él siempre está en control y en presencia de todas las cosas. El Salmo 47:2 dice, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. En los cielos también significa que Él nos ve actuar en lo más íntimo, que tiene dominio de nuestros pensamientos. Para Él no hay nada oculto. Estar conscientes de su omnipresencia nos permite tener temor reverente a Dios en todo momento y en todo lugar. Pero también saber que Dios está en control de todo nos da consuelo, sabiendo que toda mi vida Él la ve por completo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139, 1 al 13. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, lo que estamos es declarando, nosotros estamos afirmando, nosotros estamos proclamando que Dios está en control de todas las cosas y que aún lo más íntimo de mi ser, Él lo conoce y está bajo su total conocimiento. Él tiene dominio absoluto de todos mis caminos. Él conoce mi pasado y me da fuerzas para sanar las heridas del pasado. Dios conoce mi presente y me da fuerzas para vivir ese presente. Y Dios me da sabiduría para las decisiones que me toca tomar en el futuro. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es decir, el Señor nos va a refinar. Y finalmente, saber que Dios domina desde los cielos nos brinda la confianza de que Él conoce nuestras necesidades, incluso antes que se las presentemos. Pero Él se complace en que se las presentemos en oración. Es decir, si Dios conoce todas mis necesidades, ¿para qué voy a orar? Podría preguntar alguien. Si el que se va a salvar de todas maneras, ¿para qué voy a predicar?
Si Dios va a hacer su voluntad siempre al final de la historia, ¿para qué voy a orar? Porque Dios quiere que lo hagamos. Porque Dios se complace en que lo hagamos. Porque Dios se alegra en que oremos a Él. Veamos lo que dice Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, el mismo Señor Jesús no dijo, no le pidan al Padre porque ya Él sabe de qué le van a pedir. No, dice, antes de que le pidáis, que lo debéis hacer, ya Él sabe. Entonces, si ya yo sé que mi Padre Celestial sabe lo que yo necesito, pues simplemente yo vengo con mayor confianza delante de Él. No con desgano, con confianza absoluta. Y seguridad, porque sé que Él es mi Padre Celestial, porque sé que Él está en los cielos, porque sé que Él me ha hecho su hijo. O sea, yo no soy su criatura, yo soy su hijo. Soy coheredero con Cristo. Y esa relación de hijo y padre me permite tener acceso a Él con total y absoluta confianza. Bien. Eso no quita de que, como dice la palabra, cuando viniera el Espíritu Santo, nosotros haríamos cosas semejantes a Él o mayores. Pero eso no quiere decir que no le pedamos permiso a Él, la autoridad sobre todas las cosas. Porque si oramos de otra forma, dejaríamos de reconocer que Él tiene dominio sobre nosotros. Totalmente. Así es. Así es. Bien, yo quisiera darle oportunidad a las personas que están conectadas en el Zoom. Si quieren preguntar algo o comentar algo, tenemos 5 minutos para hacerlo. Sí, adelante. ¿Con quién hablo? Perdón, ¿quién habla? Perdón, ¿quién habla? Marta Chávez. Adelante, Marta. ¿Qué tal? Reflexionando acerca de lo que usted decía en el Antiguo Testamento. Marta, te dejamos de escuchar. Marta, te dejamos de escuchar. Marta. Marta, te dejamos de escuchar. Aló, aló. Saludos a Coqui, saludos a Javier Alemán. Marta, te dejamos de escuchar. ¿Nos escuchas? Aló, Marta. Marta, mira, te dejamos de escuchar por un buen rato. Cuando estábamos hablando empezaste a hablar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ahí te dejamos de escuchar. Ok, decía que sí, efectivamente en el Antiguo Testamento se relacionaba la palabra padre con la nación de Israel, pero hoy en día es una relación más personal, más íntima, y que el nombre de Abba Padre es el hecho de reconocer al Señor como un Padre íntimo, como Padre mío, como lo decía el Señor Jesucristo. Y creo que a veces necesitamos entenderlo para no caer en el error de distorsionar esa relación y quererle decir a Dios papito o cosas así, ¿no? Y caer en una irreverencia. Creo que es importante entender, como lo decía usted, Él está en los cielos y yo estoy en la tierra, Él es Dios y yo soy mortal. Y de esa manera acercarse con reverencia era nada más mi comentario. Perfecto. Aprovecho para decir algo que Marta acaba de traer a colación, y es que yo he escuchado yo tengo a alguien muy cercano, no lo voy a decir quién es un familiar muy cercano, que ora a Dios de esa forma, se dirige a Dios como papito para acá, papito para allá, y a mí en lo personal no me gusta. Yo le hice la observación a la persona y esa persona me dice esa persona me dice que se siente bien haciéndolo así porque él siente una relación muy cercana con Dios. En fin, yo no iba a entrar en discusión. A mis 55 años ya yo no discuto ese tipo de cosas, ya yo no juzgo ese tipo de cosas. Le hice mi comentario, le di mi opinión, le di mis argumentos, pero esa persona lo sigue haciendo y
Y aunque esa persona ora con cierta frecuencia cuando nos encontramos delante de mí, pues yo lo tolero y paso la página porque no me voy a dejar perturbar por eso. Como él no se dejó perturbar porque yo no esté de acuerdo con su opinión. Cada quien tendrá que darle cuenta a Dios de eso, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con que a Dios hay que tratarle con reverencia. Y puede ser que esa expresión, papito, a algunos no nos parezca bien. Es que dicen que Abba Padre es lo que quiere decir. Sí, pero es muy diferente. sí, pero hay veces, pero ahorita tampoco vamos a entrar en ese tema. Lo que quiero decir es que nuestra labor debe ser orientar a las personas, pero si las personas aún así no aceptan el consejo o piensan diferente, bueno, tenemos que lidiar con las diferencias que tenemos dentro de la iglesia. Una falta de respeto. Sí, pero puede ser que para esa persona no lo es. Y yo no me atrevo a juzgarlo como cristiano porque he visto que es una persona que ha dado frutos de ser una persona creyente, pero practica algo en su oración con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Yo quería decir al respecto que sí hay un razonamiento con relación a Dios, porque siempre hay que analizar y pensar que Él es santo, santo, santo. Entonces, referirse a la esencia de Él hay que hacerlo con un respeto absoluto. Totalmente. No se está criticando a nadie, es una opinión que uno hace. Yo misma no lo conocía y siempre cuando hablaba y conversaba con él me refería a Dios y toda mi reverencia sin todavía conocer su palabra era de un respeto elevado. Amén. Eso es lo que quería. No, así debe ser. ¿Alguien más? Gracias, Niurka. Bueno, entonces ya son las 8 y algo. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias a Yori Aliaga, a la familia Pacheco, a Belkis Alarcón, a Lidia Peña, a la hermana Marta Chávez, a Zuleima Osorio. Un abrazo, Zuleima. Espero que estés bien de tu rodilla. A Coqui, a la hermana Maroa. Maroa está en Maracaibo y yo no sé cómo está conectada porque en Maracaibo están dando duro con la electricidad y con el internet. Saludos, Maroa. Dios te bendiga. Saludos para Javier, para Ligi, saludos para Belkeli, a Ferrebus también en Maracaibo. Mayela, ¿todavía estás aquí en Estados Unidos? José Figueroa, que también está en Maracaibo. Dime, Mayela. Sí, pastor, por estoy en Estados Unidos. Bueno, Todavía. si te vas de Estados Unidos sin saludarme, ya sabes lo que te va a pasar. Bueno, saludos a Eliezer Portillo, mi hijo que está allá en la casa, y a la hermana Ana Prieto que está en el Cono Sur, en Chile. Bueno, una vez más, gracias a todos, que el Señor les bendiga. Tomás estaba, no lo veo por aquí. Bueno, saludos a todos, que el Señor les bendiga, gracias por estar ahí. Saludos a todos. Feliz noche a todos, feliz noche, pastor, y gracias a usted. Bueno, amén. Amén. Chao. Chao. Dios los bendiga. Chao, chao. El misil ese que Ese es José Figueroa, muchacho de Maracaibo. Chao. Ok, amén. Chao. Buenas noches. Ups. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Vamos a ver si esto lo grabo. Pastor, no me dejó decir lo que iba a decir. A ver, pero todavía lo puedes decir. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.